Te saludo, Uki Espadas, con mucho gusto aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Consejero del Instituto Nacional Electoral. Bueno, primero, ¿dormiste? Muy poco y muy tarde. Muy poco y muy tarde, pues sí. A ver, querido Uki, había ayer muchas manifestaciones en plataformas sociales de errores, de desatinos, de no atención inmediata, de no resolución inmediata por parte del INE, de un conteo rápido que fue lento, en fin, una jornada electoral verdaderamente desgastante para todo el mundo. Gente haciendo colas en el extranjero de 10 horas, los resultados, televisoras que se adelantaron a resultados que por ley no se puede uno adelantar. En fin, tú, desde tu trinchera como consejero del Instituto Nacional Electoral, ¿qué reflexión tienes de todo lo sucedido ayer? A ver, la realidad es que tuvimos una elección que en su muy mayor parte fue una elección tranquila y ordenada. Hubo pequeños problemas en lugares fundamentalmente aislados. La realidad, bueno, eso por una parte. Los problemas en las casillas especiales, que son problemas tradicionales, tienen que ver con una diversidad de cosas. Por ejemplo, muchas personas que no cambian su domicilio a tiempo y que, a ver, cambiar de domicilio en la credencial de elector no es un derecho, es una obligación. Muchas personas no cumplen con esta obligación, acuden a las casillas especiales y le disputan el voto a personas que verdaderamente están en tránsito y en condiciones en las que están obligadas a utilizar esto. Esto está legislado hace mucho tiempo y hay un límite para las personas que pueden votar en casillas especiales. Esto tiene que ver con una larga tradición de fraude que terminó hace al menos 25 años y en donde el voto fuera de la propia sección era un instrumento para los acarreos y el así llamado carrusel electoral. Recordemos que hasta 1988 cualquier persona podía votar en cualquier casilla en una cosa que se denominaba lista adicional. Bueno, la solución que históricamente se le dio a esto fueron las casillas especiales y sí, en, eh, en muchas ocasiones las boletas que están en las casillas especiales son insuficientes para la gente que demanda esto. En cualquier caso, la votación recibida en las casillas especiales es una fracción menor de la votación recibida en el conjunto del país. No hubo irregularidades generales. Las colas pues, son resultado normal de una alta participación. Yo celebro que haya habido colas. Las casillas están listas para recibir a 750 personas. Sin embargo, no se le puede exigir a la gente que se distribuya en distintas horas. La gente tiene preferencias por ir en algunos momentos, destacadamente temprano en la mañana. Eso hizo que se generaran largas colas, que en muchos casos, puedo citar el ejemplo concreto de mi casilla, fueron reduciéndose durante el paso, con el paso del tiempo, del día, y volvieron a incrementarse al final de la tarde. Ahora, Ukvik, a ver, me parece muy importante hablar un poco de lo que me reportaba la gente y seguramente a ustedes también. Había, por Uh ejemplo, -huh. consulados no abiertos. Había, por ejemplo, en casillas especiales 1,000 boletas y había 2,000 personas formadas. Y luego llegaban un grupo de personas que no se entendía de dónde habían salido, que se querían brincar la fila para llegar a votar primero y como si hubiera la intención de acabarse las boletas para que entonces ya no les alcanzaran a los de la fila. En fin, cosas que durante el día fueron reportadas que me parece importante platicarlas contigo y que nos expliques cómo son esos procesos. O sea, ¿por qué hubo estas... Veo descontento en gente que me gustaría que tú les pudieras explicar por qué tendrían que mantener ese descontento o no mantenerlo. Bueno, yo no puedo dictar a las personas cuál debe ser su estado de ánimo. Yo les puedo explicar cuál fue el procedimiento que se siguió. A ver, el voto en el extranjero logró duplicarse en este proceso en relación con la anterior elección. Esto tuvo que ver con que algunos residentes en el extranjero ya están familiarizados con el proceso para registrarse y votar. El proceso para registrarse y votar en el extranjero estuvo abierto durante 8 meses. Hubo personas, sin embargo, residentes en el extranjero, hablo de amigos míos concretos, que durante esos meses no se registraron por cualquier causa, estaban ocupados, no tuvieron el tiempo, se les pasó el término, y que efectivamente muchos acudieron a las sedes consulares que
que tienen una capacidad limitada para recibir votos. El INE ofrecía 3 mecanismos para votar desde el extranjero: Ujú. por internet, por vía postal y de manera presencial en los consulados. No es verdad que ninguna casilla prevista para instalarse en el extranjero hubiera permanecido cerrada. Las 23 sedes consulares en donde iba a haber casillas se abrieron, además, con alguna excepción, se abrieron puntualmente. Hubo algún retraso de 30 minutos en alguna de ellas, y pues sí, hubo una demanda alta sobre estas votaciones. Más allá de los disgustos personales, legítimos o no, que esto pudiera significar para algunas personas, lo cierto del caso es que aunque todas las boletas en el extranjero se hubieran emitido por una sola candidata o candidato, esto no hubiera alterado el resultado general de las elecciones. Digo esto expresamente para prevenir la idea de que hubo cualquier tipo de defraudación electoral a partir de las casillas especiales y de las casillas del voto en el extranjero. Aunque alguien hubiera tenido la intención de hacer esto, el volumen de voto en el extranjero y en casillas especiales es absolutamente insuficiente para modificar el resultado general de la elección. Ubic Espadas, la tendencia desde ayer en hasta parte del mundo, fíjate, es fraude electoral. No es verdad eso. ¿Cuándo sí es fraude, cuándo no es fraude? ¿Y por qué dirías que este específicamente no fue un fraude electoral? No veo dónde estaría el fraude electoral. ¿Quién alteró el resultado de la elección? No hay ningún tipo de alteración. Nuestro sistema electoral, independientemente de la voluntad de los que dirigimos el INE, de los gobernantes o de cualquier otra persona, es un sistema complejo, vigilado en todas sus etapas y que impide que de ninguna manera, desde la autoridad electoral y en las casillas, pueda haber una adulteración al fraude electoral. Tan no hubo fraude electoral, ni nadie lo reclama así, que la propia candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, reconoció una tendencia y, asumiendo una actitud democrática, reconoció que esta tendencia no la favorecía. Ubic, Lo que también quiero decir es sí. que esta versión difundida de que iba a ser fraude, sí, que no hubo de ninguna manera, sí tuvo el efecto de desestimular que muchas personas salieran a votar. ¿Para qué voy a votar si me van a robar el voto? A nadie se le robó el voto, pero el mensaje falaz de que iba a haber un fraude electoral sí tuvo efecto de decepcionar a una cantidad significativa de electores que en consecuencia ya no acudieron a las urnas. Es por eso que tuvimos una participación electoral eh, realmente baja, tratándose de una elección presidencial. Muy poco más del 60% de las ciudadanas y ciudadanos con derecho a votar acudieron a las urnas. Dos temas por tiempo. ¿Ese mensaje de fraude electoral de dónde salió? ¿Salió desde la mañanera? No, no salió desde la mañanera. En este caso, al contrario, me parece. Y yo quiero decir que públicamente se sabe que yo no soy simpatizante del presidente López Obrador, Sí, lo pero sé. lo cierto del caso es que el presidente López Obrador hablaba desde una convicción de que iban a ganar la elección. Quien va a ganar la elección no reclama que va a haber fraude electoral y no fue el caso. Ubic, es que me falta tiempo, te necesito más. ¿Qué tal, Fernanda? Pero a ver, en el transcurso de la jornada electoral se cayó el ISM de Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México. No, no se cayó el instituto, se cayó el programa de La resultados página. electorales preliminares, Exacto. sí. Decía un tema de mantenimiento. Esto se tendría que haber revisado a partir de qué porcentaje registrado se cayó. ¿Me expliqué bien? Sí, a ver, no recuerdo qué porcentaje, fue muy temprano en la Era noche, el había dos por pocos ciento. votos. Vale, de cualquier manera se restableció muy rápidamente y esto tiene que ver además con versiones que circulan desde 2006. En México no se puede hacer fraude a partir del PREP. Los resultados del PREP no tienen peso legal. Lo que tiene peso legal son los papeles y de las actas tenían copia todos los partidos políticos con representante, los funcionarios y el propio Instituto Electoral. Así que en el supuesto no concedido, dirían los abogados, del que PREP de la Ciudad de México nunca hubiera funcionado, que no es el caso, hubiera sido imposible alterar el resultado electoral porque las actas están allá.
Última pregunta del público que me parece importante. ¿El INE de hoy está intervenido? ¿El INE apesta? Fíjate lo que pregunta el público. Esa es otra de las falacias que contribuyó a que muchos electores optaran por no votar y se demostró totalmente falso. El INE entregó resultados pulcros e íntegros, como lo ha venido haciendo desde que es un órgano autónomo, y la realidad del caso es que esta campaña muy sucia de desprestigio lanzada contra el INE no afectó el funcionamiento del INE, porque el INE es un aparato electoral muy acabado, pero sí desestimuló la votación de muchas personas. Gracias, Ubic Espadas, por estar con nosotros, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muchas preguntas que haremos en otros programas. Gracias.